Bueno, Agustín, ¿qué nos cuentas más después del tema de que Espinosa volviese a las Molucas? Y bueno, siempre hay alguna cosa interesante. Cuéntanos esas cosas interesantes que tenemos todavía en el tintero para esta tarde. Un detalle curioso, como esto había tan temprano en el siglo XVI, y hay una documentación completísima de todo esto, todavía los soldados llevaban una mezcla de arcabuces y ballestas. Bueno, pues curiosamente un arcabuz valía la tercera parte que una ballesta. Eran más sencillos y eran materiales menos sofisticados que los de una ballesta, y entonces valía la tercera parte, siendo un arma más moderna. Curiosamente. Y curiosamente, que yo sepa, cada soldado se pagaba su armamento en esa época, o sea, no se lo daban de dotación. Entonces el ballestero tendría alguna ventaja económica sobre el arcabucero a la hora de cobrar. Pues probablemente, ahora mismo no recuerdo, pero probablemente. Bueno, en general todo el mundo que tenía alguna especialidad, por ejemplo, una de las cosas que sí que es curioso, porque lo han deformado las películas, es que en general en España parece que los grumetes son niños. No, grumete era simplemente el aprendiz de marinero, aunque tuviera 40 o 50 años. Grumete era el marinero sin cualificación. Un marinero ya era una persona que sabía mucho y luego seguía la escala. Pero curiosamente eso que ahora parece que marinero es lo último de la escala, entonces no. Lo último de la escala era el grumete, y el grumete era el marinero sin experiencia, que sabía poco, tuviera la edad que tuviera. Y lo que en las películas se interpreta inglesas, se interpreta muchas veces como grumete, en España es lo que se llama el paje. Es decir, el niño que echa una mano con faenas domésticas para servir, eso sí que eran niños o jovencitos. No, y lo que se ve en las películas, a mí hay una película que me gusta muchísimo, es Al otro lado del mundo, porque ese es verdaderamente su título, no con el que se conoce en España, en que aparecen los guardiamarinas, que son auténticamente niños cuando entran, además con su título nobiliario algunos, y bueno, en esta película es curioso porque hay un niño que pierde un brazo en una acción de combate. Sí. Y Master and Commander. Master and Commander, sí, pero en realidad la traducción literal es otra. Es que de todas maneras esa película ya es del 18, pero hay una cosa que se nos olvida en la historia de la humanidad, es que antes la gente vivía muy poco. Sí, la edad media. Antes la gente vivía y en la edad 27, 28 años. Y entonces una persona llegaba a adulto rapidísimamente. No tenemos más que ver, incluso en esta novela picaresca, que chavales de 14, 15 años ya tiraban de espada, tenían hijos, ya eran adultos a todos los efectos. ¿Por qué? Porque morirse en un hombre con 40 y tantos años ya era casi un logro. Y desde luego las mujeres duraban mucho menos. Los partos era una de las... Además, en una época en que apenas había procedimientos anticonceptivos, no se podían evitar, iban muy seguidos, y la falta de higiene y de conocimientos médicos. Claro, es curioso que una cosa que pasa por ser romántica, lo de comparar a las mujeres con flores, era porque a la imagen le venía a la gente de que sí, que las mujeres eran muy bonitas, pero duraban lo mismo que una flor, muy poco. Sí, es un problema, básicamente era un problema de higiene. Si repasamos en la historia, tú sabes que en la época romana la edad media de la gente que vivía dentro de la civilización romana era más alta que la propia edad media, precisamente porque existía esa higiene, esa limpieza y también una prevención. Los romanos son los creadores de la prevención y de los equipos de prevención. Y curiosamente, como la mujer era algo muy valioso, curiosamente tú sabes que, salvo que fueran personas muy concretas, pues madres fundadoras de convento, las esposas del virrey, en principio estaba prohibidísimo que ninguna mujer fuera a América. Y de hecho Colón lo hace Magallanes, registra los barcos antes de zarpar para que no haya ninguna mujer escondida a bordo. Y eso se hacía por preservarlas. Un país para su población depende del número de mujeres de la fertilidad, no del número de varones.
Sí, bueno, estás diciendo de hombres, los principios del número de feminismo. mujeres. Y entonces, una de las cosas que sí que hace España para evitar la despoblación es, salvo que seas una madre abadesa que va a fundar un convento a América, la esposa del virrey o de algún alto cargo o tal, está prohibidísimo que las mujeres fueran a América. ¿Por qué? Porque si fueran a América, sus hijos nacerían ahí. Y también para propiciar, por supuesto, los matrimonios mixtos entre españoles e indígenas, que siguen haciendo pruebas de ADN tal, y sigue siendo curiosísimo que el mitocondrial de la madre sigue saliendo en actuales americanos. El de la madre es indígena y el del padre es europeo y es español, o sea, clarísimamente. Sí, tenemos esa diferencia. Tuve hace poco aquí a un autor que hablaba de los enemigos del imperio y hablaba precisamente de estos temas, y es que la diferencia entre nosotros y los británicos es esa: nosotros nos mezclamos con la raza indígena que sea, mientras que los británicos preferían deshacerse de la raza indígena. Bueno, y no solo los británicos, hay un ejemplo de otro país que va por ahí, suele ir por ahí presumiendo. El país más pobre de toda América es un país de colonización francesa, Haití. Sí, ciertamente los franceses. Y que buen ejemplo dejaron en América de la excelencia de su colonización, pero de eso nunca se habla. Santo Domingo, con todo, la República Dominicana, con todos sus problemas, se consideran beneficiados al lado de sus vecinos de isla. Sí, es curioso. La conquista, el intento de conquista francés, que pasó por el desastre de Florida y pasó también por la piratería. Es curioso, el otro día aquí en estos mismos micrófonos hablábamos de ese tema. Resulta que los primeros piratas del Caribe eran franceses. Eran franceses, no eran británicos. Y eso influyó bastante en muchas acciones españolas, precisamente. Sí, en muchas cosas. Bueno, lo sorprendente es que Juan Sebastián Elcano, después de 3 años de travesía, con solo 18 hombres y con solo una nao, consigue volver a España, y justamente al mismo puerto del que había salido, Sanlúcar de Barrameda, ante el asombro generalizado de todo el mundo. Lo curioso, la hazaña es espectacular y tal, pero curiosamente, siendo una hazaña espectacular, cambiando la perspectiva del mundo y de todo, fue bastante poco práctica, porque al final las Molucas quedaron a manos de Portugal, y al final parece que no se resolvió nada, y tuvo que ser la siguiente expedición, la de Legazpi, con Elcano de segundo, y sobre todo con un joven secretario del Elcano, un tal Andrés Urdaneta, que es el que descubre, como en el caso de Colón, el hecho crucial: cómo se puede ir de América a Filipinas y luego volver de Filipinas a América. Y claro, eso inaugura el primer comercio mundial, que es el del galeón de Manila, que nos parece una cosa así muy exótica, pero en cosas tan simples como que las españolas se han estado adornando durante siglos con mantones de Manila. Los mantones no eran de Manila, eran mantones de seda bordados en China, que se recogía, y sin embargo es el traje típico tradicional de las españolas. Sí, sobre todo tenían las madrileñas, que cruzar todo el Pacífico y todo el Atlántico para que llegaran hasta sus hombros. Es curioso eso, o por ejemplo costumbres. Hasta entonces los platos habían sido de oro o de plata de los ricos, o de madera o de arcilla para los pobres. Lo que se populariza, el plato blanco, la vajilla blanca que ahora conocemos nosotros, porcelana, es la porcelana que llega de China, claro, con distintas calidades, distintos precios para esta. Quiero decir que no solamente son hechos de hace 1000 años, que no, cambiaron nuestras vidas de arriba abajo, desde el mantón de Manila a comer en platos blancos, a montones de productos que antes no se conocían ni se olían, y de repente, y no les digo ya también al revés, para ellos lo que significó la llegada
de unas personas con una cultura y con unos hallazgos técnicos completamente distintos y la influencia mutua. Es muy curioso, en el siglo XIX el imperio chino empieza a decaer y hasta el final pues la guerra de los boxers que intervienen las potencias y tal. Es curioso que modernas investigaciones han descubierto que la decadencia del imperio chino se debe en buena medida a que el galeón de Manila llevaba algo que para ellos era vital, que eran las monedas de plata española, los ducados. A ellos les faltaba moneda para las transacciones. Curiosamente los chinos no querían productos occidentales, no les interesaban. Que recordará que con las guerras del opio pues, pasó lo mismo. No les interesaba ningún producto británico ni francés. Y entonces la única manera de venderles algo era venderles la droga, que es lo que hacen esos eminentes pueblos tolerantes y que han servido a entender a la humanidad. Son 3 guerras declararon a China para poderles vender el opio. Sí, porque ese sí que es un ejemplo de colonización y de contacto de culturas. Sí. Y le vendieron el opio porque los chinos no querían productos occidentales, no les interesaba. Pero lo que sí que les interesaban eran los ducados, los reales de 8 españoles, que eran vitales para su economía. En el momento que cesa el galeón de Manila con la independencia de México, la economía china empieza a ir para abajo, porque curiosamente tenían montones de cosas pero no tenían algo tan fundamental como la moneda metálica, que es curioso que todavía en China, en los pueblos más apartados, de vez en cuando aparecen cubiletes de barro enterrados con monedas españolas. Sí, con el retrato del viejo rey Carlos, como le preguntaron a un Felipe o de quien sea, sí. Pero monedas españolas. Sí. Que es curioso, que por cierto tienen más recorrido. El mismo dólar de plata es una imitación del real de 8 español. Efectivamente, el dólar es una moneda española. Bueno, hay una cosa todavía más bonita y es una historia que no quiero dejar de perder. Todo el mundo recuerda, hablando de esto y hablando de monedas y hablando de... Todo el mundo recuerda que en el escudo de España pues está la corona real, están los escudos de los antiguos reinos, León, Castilla, Aragón, Navarra, Granada, y luego a los dos lados hay las columnas de Hércules y pone plus, ultra. Y mira que se nos pasa a todos por alto. ¿Eso qué es? Pues, antiguamente se pensaba que el mundo acababa en las columnas de Hércules, en el estrecho, que después solo había un mar proceloso. Y lo más gordo que hemos hecho los españoles, y por eso está nuestro escudo, fue ir más que allá. De mar proceloso nada. Primero, que había un continente enorme al final de ese mar y que si seguíamos navegando dábamos la vuelta al mundo. O sea, eso de plus ultra, claro que había más allá. Original era no plus ultra, no hay más allá. Aquí esto es un mar lleno de espíritus y de zombies y de tal. Lo más grande que hemos hecho los españoles ha sido eso, y por eso está nuestro escudo, pero se nos olvida. Lo gracioso es que todas las historias tienen segunda parte, y todo el mundo sabe que el signo internacional del dólar es una S con una o 2 rayitas. ¿Dónde está una S en la palabra dólar? No, en inglés, en ningún lado. Pasó que cuando la guerra de independencia de Estados Unidos, el gobierno rebelde no tenía dinero metálico para pagar nada, ni a las tropas, ni suministros y tal. Entonces, una de las grandes ayudas que le prestó España a Estados Unidos fue mandarles dinero de plata. Por un lado estaba la efigie del rey, y por otro lado el escudo de los 2 hemisferios, no el escudo de España, sino el escudo de los 2 hemisferios, y las columnas de Hércules. Con el uso eso se desgastaba rápidamente, y la gente lo que entendía es que la moneda buena, la moneda de plata, tenía una S y una rayita o 2. De ahí viene la S de dólar, de las columnas del plus ultra, que como la habían repetida, ellos imaginaban que eso significaba Spanish silver, plata española. Fueron de curso legal en Estados Unidos hasta poco antes de la guerra de secesión, hasta 1857. Y cuando el dólar de plata, el que hemos visto en las películas del oeste, es una imitación en ley, en peso y en tamaño de los reales de 8 españoles. El signo del dólar viene
de las columnas del Plus Ultra españolas. Y esto aceptado por cualquier numismático que se precie. Viene de ahí. Creían que significaba eso, Spanish Silver, plata española, y es lo que quería todo el mundo, porque el gobierno intentó pagar con papel, pero la gente no quería aceptar papel. No quería papel, quería moneda. Lo que quería moneda contante y sonante, que eran de plata, no como y ahora. Claro, ellos no tenían, y una de las grandes ayudas que le presta España a la dependencia de Estados Unidos es darle unas remesas inmensas de dinero, que luego, por cierto, parte eran a fondo perdido y como ayuda, pero parte era un préstamo que nunca han devuelto. Sí, vamos a ver, te voy a hacer en el Instituto de Historia y Cultura Militar, antes Servicio Histórico Militar, están los vales firmados entre otros por un general que se llama Washington, aceptando el que ellos tenían ese material y comprometiéndose a pagarlo en su momento, y los vales están ahí porque nunca jamás ellos se han decidido a devolver ni un céntimo, ni lo van a hacer, claro. Bueno, pues, pero es lo curioso en que muchas veces nos olvidamos no solo ya de nuestra historia, sino de lo más gordo que hemos hecho, que ha sido descubrir todo un continente y dar la primera vuelta al mundo, con repercusiones enormes en la historia de la humanidad que no son comparables a otras muchas cosas que nos están viniendo todos los días como acontecimientos decisivos. Pues más decisivos que eso, imposible. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema proceloso. Antes de hablar de Legazpi y de Urdaneta, que todavía nos queda un poquito, vamos a hablar de la madrastra España. Sí, la madrastra España, porque yo tengo constancia de lo siguiente, y es que cuando ya llega el Cano a España con su nave, se baja de la nave y tal, y antes de que empiecen a colmarle de honores, lo primero que le dicen es: oiga, usted cargó en las Molucas tanto clavo y ahora no es. ¿Dónde está el que falta? Bueno, ahí faltaba material. Yo lo digo en broma, sí. Pero es una cosa muy dolorosamente triste que España es la tierra que peor paga a los que mejor les sirven. Y eso es una tradición desde el Cid. El Cid es expulsado de la corte por Alfonso VI, tiene que llevar una vida tal y cual. Y al final todo lo que consigue el Cid es que el rey le perdone. Punto. Sí, esa es toda la enorme recompensa que recibe. Con frecuencia, y eso ha pasado incluso en épocas bastante más recientes. Yo, por ejemplo, lo tengo visto en el siglo XVIII, como las condecoraciones, las distinciones y las recompensas eran del favor del rey y no por tus méritos personales. Sucedía que un señor ganaba una batalla, pero era el único que no recibió las recompensas. Recibía las recompensas los que estaban en la corte y eran amigotes. En España nos suele pasar eso, recompensamos muy mal. Yo creo que porque en España nuestro principal pecado que es la madre de todos los pecados, es la soberbia, y de la soberbia nace la envidia. Entonces, reconocer que alguien es, aunque sea milimétricamente mejor que nosotros, nos cuesta. O sea, antes, en otros países han desarrollado más el sentido de la deportividad, de que gane el mejor. En España no. En España, si se habla bien de una persona es porque lo acabas de enterrar. Sí, ¿no? Solo hay dos maneras de salir a hombros: de una plaza de toros o para otras cosas. Sí que es verdad que los españoles somos mejor gente que otros países. Por ejemplo, para entender culturas distintas, para moldarnos a otras situaciones, muchísimo. Y eso lo ves todos los días en montones de detalles, desde las misiones militares españolas en el extranjero a los misioneros, a simplemente un inmigrante español que por trabajo se amolda mucho mejor que un alemán o que un anglosajón. En eso sí, tenemos una capacidad de adaptación, de autoinventarnos, reinventarnos, de adaptarnos. Para eso somos fantásticos. Pero para reconocer méritos ajenos, imposible. Y eso le pasó al Cano, que de hecho pide al rey que le nombre caballero de Santiago, que tampoco era tanto, y el rey dice que no hay vacantes en la orden de Santiago. Bueno, curiosamente, cuando Drake
robando mapas españoles, torturando a pilotos españoles, hace la vuelta al mundo, solo 58 años después, y vuelve a Inglaterra. Los ingleses siguen diciendo que la primera vuelta al mundo fue él, sí, solo que eso, con mapas españoles, torturando a pilotos españoles que se encontraban para que le marcaran el rumbo y tal, un inmenso mérito, 58 años después. Curiosamente, cuando llega a Inglaterra, lo primero que hace la reina Isabel Tudor es nombrar al caballero. A Elcano no. Y fue el primero que la vio, y iba completamente a ciegas, y todo el mérito fue suyo. No, está claro, por ejemplo, en esto que te comentaba, ¿no? Que él la excusa, y bueno, la excusa y cómo justifica el problema existente con lo que trae en el barco, es que él dice, oiga, yo cuando cargué el clavo estaba húmedo, y bueno, sí, pero eso, digamos, es un tema menor. Sí, pero justifica, que son le piden cuentas, que son capaces, la vuelta al mundo y le piden que son cuentas. capaces de buscarte la ruina por cualquier chinchorrería que carece de importancia al lado de lo que has hecho. Claro, lo que has hecho, exactamente. Y sin embargo, con otras personas mejor situadas, todo se olvida, todo se perdona, todo... Sí, depende quién seas, así es la ley. ¿Qué te iba a decir? Se repite el viaje del Cano con Legazpi. ¿Perdona? Legazpi Sí. Repite el viaje del Cano, bueno, sabiendo a dónde va. Legazpi es un jefe político. Legazpi era un caballero, sí, era un militar, pero en absoluto era un navegante. El problema es que no se podía poner a Juan Sebastián Elcano de jefe, porque entonces la consideración social de los marineros era inferior que la de la nobleza, a no ser que fueras noble. Y entonces no podía figurar como jefe Elcano, realmente. El problema es que además Elcano muere en mitad de la travesía. Legazpi llega a Filipinas, llega a Molucas. Estoy liando de expediciones. Perdón, estamos hablando de tantas cosas que se le van. Vamos a hablar de Legazpi. Hay una expedición primero, que es la de Loaiza, que es en la que va Elcano, que es el segundo intento de apoderarse de las Molucas, y es donde cuando sí que hay un conflicto armado muy localizado en las Molucas entre portugueses y españoles por el control de las islas. Esa es la expedición Loaiza. En esa es la que muere Elcano, y en esa se forma un joven secretario de Elcano, que es Andrés de Urdaneta, que está ahí en las Molucas y está participando en las luchas y tal, y que cae prisionero a los portugueses, y que luego en otra expedición posterior, que ya es la de Legazpi, sin Elcano, que Elcano ha muerto en la anterior, la de Loaiza, lleva a Urdaneta, que por entonces era fraile, y Urdaneta descubre que otra cosa muy bonita, y es que el mundo es mucho más simétrico de lo que parece, que lo mismo que Colón tenía que acercarse al Ecuador para ir hacia el oeste, para ir a América, claro, la ruta española para ir a Filipinas es bajar desde Acapulco, desde México, y luego, exactamente como hizo Colón, como estuvieron haciendo las flotas de India, subir hacia el norte para encontrar los vientos. En el caso del Pacífico, lo que descubre Urdaneta es que hay que subir hasta Japón para conseguir volver a América, que es lo que al mismo tiempo pues ya abre la exploración de toda la costa actualmente oeste de Estados Unidos, de California y tal, porque la primera tierra que avistaban era esa, cuando llegaban de América. Pero hay muchas más cosas. Hay un momento, y se está viendo ahora, se está comprobando ahora, de que en todos estos viajes España descubre un montón de islas, incluso los Hawái. El problema es que no llegamos a todas partes. Ya con América, incluso Felipe II está pensando seriamente en dejar las Filipinas, porque es que realmente no podemos abarcar tanto. Pero las Filipinas se conservan, y América también, pero hay montones de islas por ahí que se decide que, bueno, que queden registradas, que queden cartografiadas y tal, pero no se pueden colonizar porque no damos para más. No, y una de ellas son las Hawái. Entonces, curiosamente, uno de los robos históricos más curiosos es cuando en 1763, estamos hablando 200 años después,
los ingleses toman Manila en un golpe de mano y ven los archivos españoles, donde están registrados un montón de islas, entre ellas las Hawái, Nueva Zelanda. Y entonces, ¡tachán!, se callan, organizan una expedición al mando del gran navegante Cook, que va con los mapas y los libros españoles encontrando las islas que nosotros habíamos encontrado 200 años antes, pero que no habíamos divulgado para que no se nos metieran en casa y porque nosotros no podíamos colonizarlas. Pero ellos atribuyen los descubrimientos. Sí, es una cosa muy curiosa y muy propia de ellos. Es algo muy curioso cómo se han adornado con plumas ajenas. En el caso de Drake, de la primera vuelta al mundo, 58 años después, y en el caso de las Hawái, por ejemplo, es que se han encontrado que incluso en hawaiano existen palabras españolas. En el lenguaje de los indígenas hawaianos existe palabras, es decir, que hubo algunos españoles ahí. Sí, que quedaron ahí aislados por algún motivo hasta que desaparecieron. Pero que hay palabras españolas en el idioma hawaiano. O sea, cosa curiosísima. Y que, por supuesto, han intentado negar, tapar, ocultar por todos los medios. Incluso hay un pecio en las Hawái que parece español del siglo XVI o XVII, y han negado el permiso para excavarlo, porque entonces se les cae abajo todo el montaje que tienen. Pues eso del pecio no lo sabía, es muy interesante. Eso es muy curioso. Es muy curioso, sí. Bueno, y ya finalmente, ¿qué nos puedes contar en general, ya para terminar, de otras vueltas al mundo? ¿Qué otras vueltas al mundo importantes ha habido, aparte de las españolas y luego la posterior? Pues hay una, y por no extenderme demasiado, hay una que me parece preciosa, incluso de un rey tan incapaz como pudo ser Carlos IV, a 1800 y muy poco, recién descubierta la primera vacuna, la vacuna contra la viruela, que era un azote mundial. Y cuando Cortés llegó a México, porque en Europa, aunque seguía siendo mortal y seguía destrozando la piel de la gente, ya habíamos generado alguna defensa, pero es que en México hay testimonios de que mexicanos que contraían la enfermedad se morían a las 24 y a las 48 horas de contraerla. O sea, no se les habían formado ni las típicas verrugas de pus, solamente manchitas y ya estaban muertos. Sí, o sea, les mataba rapidísimamente. Un médico inglés, parece ser, descubre la vacuna sin saber muy bien cómo funciona, pero sabiendo que funciona. Y a los poquísimos años, otro médico militar español, Balmis, propone a su majestad Carlos IV, un rey que dejó mucho que desear en otros aspectos, que por qué no hace una campaña de vacunación mundial por todo el mundo, dando la vuelta al mundo y vacunando a todo el mundo. Y el rey pues dice que es muy bien y financia la expedición, y entonces sale de Galicia un barco, por cierto llamado María Pita, la mujer que defendió Coruña contra Derek. Y llegan a América, se dividen en dos, vacunando a todo el mundo en América del Norte y América del Sur. Y luego dicen, ¿y por qué no seguimos? Pues cogen otro barco que se llama la Magallanes. Entonces, claro, no existía el canal de Panamá, había que bajar hasta abajo. Había que andar de pie, otro barco, que por cierto se llama Magallanes, cruzan el Pacífico, se van a Filipinas, están en China están vacunando por todos los sitios que pasan y gratis. Y además venciendo las supersticiones, porque claro, entonces la vacuna era sacarle a uno un poco de suero sanguíneo y utilizarlo como vacuna para el siguiente, una especie de cadena de vacunación. La sangre de un enfermito te servía para vacunar al siguiente. Vacunan hasta la isla de Santa Elena, que entonces es la posición inglesa, donde muere Napoleón prisionero, a pesar de que estábamos en guerra contra los ingleses. Total, que han dado la vuelta al mundo vacunando gratuitamente a todo el mundo que han encontrado. No lo busque usted en ningún libro extranjero. Esas cosas nunca pasaron. Los españoles lo único que hacíamos era matar gente. Bueno. Es algo curioso, pero si ha habido una vuelta al mundo, porque además fue la primera campaña de vacunación masiva mundial, absolutamente gratuita y abierta a todo el mundo. Para llegar a ideas semejantes ha habido que llegar hasta antes de ayer,
porque no se cobraba Arabia, porque hubo que luchar, curiosamente, tanto que hablan de la Iglesia Católica, fueron justamente los curas y los frailes los que en Estados Unidos convencían a los indios que debían de vacunarse, que no debían de tener miedo, que era la mejor medicina para ellos y tal, o sea, puramente inquisitorial y del más oscurantismo reaccionario, algo tremendo, realmente tremendo. Pero eso es con todo. Yo recuerdo haber tenido alumnos colombianos que se van a la gran sorpresa cuando les dije que el café de Colombia se lo damos los españoles. No había café en Colombia. No, porque el café procede de Arabia, ni azúcar de la zona en Cuba, de Oriente Medio. ni esos caballos de los gauchos, ¿de dónde vinieron? Sí, porque en América no había caballos. De España, o de los mexicanos, que además el inmenso mérito de traer un caballo vivo en un galeón, en una travesía de 3 meses sin ver el sol, y que llegara a América y que fuera capaz de correr, de reproducirse, y de que eso tampoco tiene mérito, eso lo hace cualquiera también. Tener un caballo encerrado en una bodega y que llegue a América sano y que se reproduzca y que tenga potrillos y tal, eso es facilísimo de conseguir, o sea, o aclimatar el trigo o la vid. A lo mejor la vid la ayudaron los ingleses, probablemente, de sus amplios viñedos, y así con montones de cosas. O traernos de vuelta un producto tan básico para la alimentación humana como ha sido la patata. Sí, por ejemplo, patata, el tomate, que por cierto, sí, es solo peruana, del Imperio Inca. Ahí no hubo ninguna colonia de ningún otro país europeo. Pero parece que patatas ha habido siempre en Alemania, en Francia, en Inglaterra. No, señor. No llegaron hasta las trajimos nosotros. Y encima, además, está documentado su primer uso como alimento en España. En el Hospital de la Caridad de Sevilla le daban guisos de patatas a los pobres, porque a la gente al principio le daba un poco de cosa, que al fin y al cabo las patatas eran raíces, y entonces les daba, pero está documentado ahora mismo en el siglo XVI que daban guisos de patatas a la gente, a los pobres. Y efectivamente, ¿qué hubiera sido Europa sin la patata? Cuando después, recuerdo el gobierno en el siglo XIX, una epidemia de la filoxera, de un bicho, del escarabajo de la patata, que se come la patata, en media Irlanda se muere. ¿Qué hubiera pasado en Alemania, o en media Francia, o en toda Inglaterra? Pues eso lo trajimos nosotros. Sí, en la Primera Guerra Mundial la gente sobrevivió gracias a la patata. Gracias a eso. Pues eso lo trajimos nosotros, pero eso nunca se nos reconocerá. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Bueno, pues hemos llegado ya hasta el final de nuestro segundo programa, porque hemos tenido un final de primer programa, un final de segundo programa, y hemos aprovechado grandemente un barco que dio la vuelta al mundo. Salieron 5 y llegó 1, y hemos aprovechado para hacer 2 programas con una persona con la que me gusta hacer el programa, porque realmente yo no la entrevisto, charlamos. Pues sí. Y yo creo que es mucho más interesante de cara a la gente que nos está oyendo. Me gustaría que nos viese, pero bueno, solo nos oye, y creo que es bastante. Y bueno, darte las gracias. Y a vosotros. Y bueno, ¿cuándo vas a volver? ¿Y con qué tema? Habrá más ocasiones. Sí, ¿y qué tema? Ya te marco un tema. ¿De qué estás escribiendo y vas a publicar algo? Yo es que tengo un terrible problema, es que me gusta lo que hago. Bueno, ¿y de qué estás escribiendo ahora? 15.000 cosas. 15.000 cosas. Normal, pero todas relacionadas con la historia de España y fundamentalmente con la historia naval. Con la historia naval. Bueno, pues, tanto en guerra como en paz. Bueno, pues te emplazo para que dentro de un par de meses te dejes caer por aquí, porque será otro éxito el programa. Pues a tu disposición. Muchísimas gracias, a ti otra vez.